bienvenidos sean todos, que tengan buenos días. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y bueno, vamos a comenzar nuestra reunión con un texto que voy a leer de la Escritura y también vamos a tocar pues un canto, unos cantos que nos puedan acercar un poco más a Dios, entender que Dios es real y que Dios es muy importante en medio de nosotros. También mandamos un saludo muy afectuoso desde aquí, desde Veracruz, Jalapa, a todos los amigos y hermanos que nos están viendo por allá en Colombia, en diferentes partes de Veracruz, en diferentes partes de México. Le damos pues toda la gloria a Dios y le agradecemos a Dios pues porque Él es fiel y pues porque nos ha permitido tener un día más de vida, que nos ha permitido congregarnos. Algunos han salido de situaciones de salud difíciles y otros ahorita en este momento también pues no asistieron porque tienen problemas de salud. Entonces estar orando mucho por la salud de unos y otros. Dios tiene en su mano también la vida y la salud de todos los presentes y de los ausentes. Y queremos el día de hoy pues seguir con un tema que ha sido muy importante. Hemos estado abordando, vamos a abordar un ciclo que hemos denominado Sed salvos de esta perversa generación 2023. Pusimos de esa manera porque es el sermón que el apóstol Pedro dio en su primera oportunidad de poder predicar la palabra, cuando estaban reunidas todas esas personas y la oportunidad de poder hablarles de Cristo, hablarles de ese evangelio glorioso, pero también al mismo tiempo era una advertencia y decir, bueno, hay que ser salvos de una generación perversa, maligna, que ya estudiamos un poco de su significado y lo vamos a seguir haciendo los siguientes domingos. Y bueno, ya en el sitio en internet hay varios temas de este mismo tema y puede usted verlos en Estudios Bíblicos en Colombia o en Estudios Bíblicos de Veracruz y ahí puede encontrar pues muchos de estos temas. El día de hoy vamos a tener otro tema más, pero antes de eso pues me gustaría leer el Salmo 86. El Salmo 86 en el versículo 8, la Biblia dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Vuelvo a leer Salmo 86, versículo 8. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Y qué interesante que viene dioses con D minúscula, no con D mayúscula, porque evidentemente solamente existe un Dios, no hay muchos dioses, solamente hay un Dios. Pero si usted se da cuenta, este mundo ha intentado hacerse dioses conforme a su imagen. Usted sabe que la Escritura dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero este mundo ha intentado convertir a Dios a su imagen, a su semejanza, a su inteligencia y su pensamiento. Entonces, hoy en día mucha gente dice creer en Dios, dice creer en Cristo, dice nombrar a Jesús, pero cada uno lo hace de una manera tan distinta, tan diferente, que nos lleva a pensar que el salmista seguramente, para que no haya confusión, dijo, bueno, nadie hay como tú, ni aun que los hombres tienen sus dioses con D minúscula, no hay ningún Dios, sino solamente tú. Y luego dice, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Y eso es muy importante que podamos comprenderlo en esta mañana. No existen más dioses. En otro pasaje, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo estaba en Grecia, en el Areópago, un lugar en donde había mucha gente virtuosa, pensante, filósofos, catedráticos, estudiosos. Es muy parecido a Jalapa, probablemente en la cuestión del estudio, de la preparación. La gente lee mucho, la gente es docta, hay muchas universidades, hay mucha preparación. Y entonces el apóstol Pablo, pues tal vez preguntándose, ¿cómo voy a predicarle a las personas de Atenas? ¿Cómo voy a predicarle a la cuna de la civilización, a la cuna de la cultura en aquel tiempo y aún el día de hoy? Pues se respeta mucho a los griegos, porque son base o parte importante de lo que iba a venir más adelante con los romanos y con muchas otras culturas. Bueno, entonces él se dio cuenta en el Areópago que había muchos monumentos y muchas esculturas a los dioses con D minúscula,
de la cultura griega. Probablemente ahí encontró, pues, al dios de todo, ¿no? Al dios Zeus, al dios de la fertilidad, Afrodita, tal vez encontró al dios de la guerra, al dios del inframundo, al dios de los cultivos, al dios de las frutas, al dios de todas las cosas. Pero encontró un lugar donde no había escultura, como un nicho, ¿no? Como un pie de escultura, pero sin escultura. Y los griegos tenían un temor, y el temor que tenían ellos es que alguno de los dioses que ellos no habían estudiado, no habían conocido, se ofendiera si no se le dedicaba, pues, un lugar, un espacio. Entonces los griegos pusieron, en palabras griegas, al Dios no conocido. Y entonces Pablo, cuando empezó a observar toda la idolatría que había en ese lugar, cuando empezó a observar que la gente no le rendía honor a Dios, o no conocían quién es Dios, entonces se aprovechó y tomó ese lugar y empezó a hablar y a decir: hoy yo les vengo a compartir del Dios no conocido. Este que no tiene escultura, este que ustedes nombran aquí, yo les quiero predicar del Dios no conocido. Y entonces empezó a hablar de Jesucristo. Empezó a hablar de la Escritura desde el Antiguo Testamento y empezó a decirles: este Dios no conocido es el Dios de los cielos, es el Dios de la tierra, es el Dios que hizo todas las cosas que ustedes ven y las que no ven. Y este Dios se bajó a la tierra y se hizo carne y anduvo entre nosotros y les predicó de Jesucristo. La verdad es que no muchos griegos se convirtieron. La gente, cuando es sabia en su propia opinión, la gente cuando cree que lo sabe todo, pues es falta de humildad. Pero hubo testimonio en aquel lugar, en la cuna de la civilización, hubo testimonio del evangelio glorioso de Cristo. Yo sé que en las ciudades grandes como esta es complicado que el evangelio se crea, y más en un tiempo tan difícil como el día de hoy. Pero el que tenga oídos para oír, dice la palabra, oiga. Dios es bueno y por eso nos quiere compartir un poco de su palabra y que llegue a nuestro corazón. Yo le invito a que podamos cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios. La verdad es que grandes científicos, grandes pensadores, grandes filósofos han intentado entender a Dios, no han podido. Algunos cuantos, como Albert Einstein, como Isaac Newton, Pascal, entendieron un poco más de Dios. Inclusive ya hay una clasificación donde se dice que hay científicos teístas. Usted sabe que la gran mayoría son ateos, pero hay científicos teístas, es decir, que creen en Dios. Porque cuando empiezan a investigar y a profundizar en el conocimiento, saben que no es posible que nuestro cuerpo sea obra de la casualidad, que no es posible ver el firmamento y el cielo y decir que es hecho de la nada, que no es posible ver un paisaje tan glorioso, tan precioso y decir: no existe Dios. Y hoy nos acercamos a ese Dios, al único Dios verdadero, que fuera de ti no hay nadie, Señor. Gracias por los que están aquí, Señor, de manera presencial. Gracias por los que están a la distancia. Todos son valiosos, Señor, muy importantes para ti, Señor. Pero el más valioso y el más importante eres tú el día de hoy. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación?
mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mis palabras. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob, vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mis palabras. Bueno, pues buenos días tengan nuevamente. Qué gusto que podamos estar aquí reunidos y bueno, estudiando la palabra de Dios. Me gustaría empezar con una oración, ¿qué les parece? Para pedirle a Dios que Él nos ayude. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias porque donde están dos, donde están tres, tú estás ahí, Señor. Gracias también porque esta palabra que hemos estado compartiendo, Señor, sabemos que está pues en un momento de mucha necesidad, en un mundo muy complicado, muy violento, muy agresivo, muy inmoral, un mundo que se ha olvidado de ti, Señor. Por eso te necesitamos y necesitamos sobre todo que tu Santo Espíritu nos acompañe y respalde esta reunión. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues estamos compartiendo un ciclo de pláticas para aquellos que no saben o que no han estado muy contextualizados, que le hemos titulado La perversa generación, y le pusimos 2023 porque pues es el año 2023, y aparte porque de alguna manera ya se había tocado el tema pues en otros momentos con otras personas, y había una necesidad y había un énfasis en ese momento, pero bueno, en este momento creemos apremiante, muy importante el que se pueda compartir esta palabra. Por otra parte, hemos estado tocando ya varios temas, le invitamos a que los pueda ver en la página y que pueda estar estudiándolos, sobre todo pues ver qué es lo que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y el día de hoy tenemos un tema que es muy importante, se titula La perversa generación se rebela contra Dios. Y tú puedes decir, bueno, pues siempre ha habido una rebeldía del hombre contra Dios, el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios, el hombre quiere hacer su propia voluntad.
en el Edén, desde el principio, pues básicamente eso es lo que hizo el hombre, se rebeló contra Dios. Dios había dicho en el Génesis que podía comer de todo árbol del huerto y que eso era un privilegio que el hombre tenía, pero obviamente había una situación que era importante de poder verificar, y era que de un solo árbol, de un solo fruto, no podía comer. Y exactamente el hombre fue lo que hizo. Traspasó la ley de Dios, que traspasar la ley de Dios es traspasar la obediencia a Dios, desobedeció a Dios, se rebeló contra Dios. Entonces, eso ha sido desde un principio, pero yo quiero con la ayuda de Dios poder comprobar con algunos ejemplos, con algunas estadísticas pues reales, fuertes, crudas, porque esta generación realmente es muy particular, muy especial y no considera a Dios, se burla de Dios. Esta generación no tiene temor de Dios aparte, y es una generación que inclusive blasfema el nombre de Dios, diferente a otras generaciones. Para aquellos que tienen ya más de 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, tal vez alguien de 80 o más. Ayer hablaba con una abuelita de 90 y tantos años y decía, estoy escuchando las enseñanzas. Bueno, seguramente en su casa de esa abuelita, pues se hacía una oración por los alimentos. A lo mejor ella iba a la escuela y todavía se mencionaba a Dios. A lo mejor la literatura que ella tenía, o el tipo de amigos, o el tipo de conversación, era muy distinta a la que se hace en muchos lugares el día de hoy. Inclusive la gente ya de avanzada edad que nos acompaña en las transmisiones o en las enseñanzas, pues podrá darse cuenta que sí, las cosas han cambiado mucho. Y hoy, los que acaban de nacer hace tan solo unos 15 años, o los que acaban de nacer hace unos 20 años, se pueden dar cuenta, o quiero que se den cuenta, que el mundo que están viviendo no es el mismo mundo en el que sus abuelos o en que sus padres estuvieron, y obviamente el concepto de Dios tuvo que ir cambiando, pero no ha cambiado para bien. La gente no busca más a Dios, la gente no tiene más temor de Dios, la gente no es más reverente a Dios, la gente no quiere ser cristiana, al contrario. Hoy aún la gente que dice ser cristiana está confundida, y está en medio de una generación la cual se han relajado mucho las cuestiones morales, se ha hecho a un lado la palabra de Dios. Y eso es muy preocupante, porque cuando el pueblo de Dios, o lo que se dice cristianismo, empieza a relajarse, pues no podemos esperar más del mundo. Un amado hermano de hace muchos años, inclusive siglos, comentó una frase: como está la iglesia, va el mundo, es un reflejo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los cristianos. Si el cuerpo de Cristo está relajado, el mundo está terrible. Es como un termómetro, es como una comparativa. Y cuando la iglesia de Cristo puede estar avivada, puede estar despierta, el mundo se contiene en su maldad. Entonces, es una buena referencia lo que dijo este amado hermano hace muchos años, porque entonces, si el mundo está con la maldad a tope, si el mundo está desbordado, entonces la iglesia puede estar dormida, puede tener poca efectividad, y eso también es algo que nos debería de preocupar. Yo quiero mostrar una imagen de un hombre muy famoso, ya murió, acaba de morir hace algunos años, pero es famoso en los círculos de ciencia, es famoso porque pues se han hecho igual historias, relatos, puede haber algunas cuestiones que sean ficticias o unas cuestiones que sean reales. Y yo le quiero decir que este hombre, su nombre es Stephen William Hawking, y este hombre pues es un hombre británico que nació el 8 de enero de 1942 y murió el 14 de marzo de 2018. Quiero decirte que este hombre fue un hombre físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Entre las distinciones que tuvo, que fueron bastantes, recibió 12 doctorados honoris causa, es decir, él no los cursó, pero por la capacidad que él tenía, o sea, este doctorado sin cursar el doctorado, ¿no? O sea, si puede haber alguien sabio en esta tierra, humanamente hablando, era este hombre, que fue premiado con 12 doctorados honoris causa. Fue galardonado con la Orden del Imperio Británico en 1982. Recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1989 y recibió la Medalla Copley en 2006, la Medalla de la Libertad en 2007 y el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento de 2015, y esto por mencionar solamente algunos de los reconocimientos que él tuvo. Quiero decirte que este hombre, pues también en esta foto que yo te pongo, bueno,
está bastante tranquilo, o sea, no presenta las malformaciones, ya las consecuencias de la enfermedad que también desarrolló. Al poco tiempo de llegar a Cambridge, comenzó a desarrollar síntomas de esclerosis lateral amiotrófica, un tipo de enfermedad motoneural que le haría perder la mayor parte de su control neuromuscular. Y bueno, han hecho películas, este hombre hizo libros, historias, es un hombre realmente famoso. Inclusive es tan famoso que algunos lo han comparado con Albert Einstein. Imagínate, una mente prodigiosa que inclusive dicen algunos que él puso en entredicho algunos postulados de Albert Einstein. Entonces era un hombre realmente formidable en su forma de pensar, capaz, inteligente, pero tenía un detalle muy importante para nuestra enseñanza. En su libro, que escribió en 1988, en uno de sus libros, él dice lo siguiente, señalaba de manera textual: si llegamos a descubrir una teoría completa, sería el triunfo definitivo de la razón humana, porque entonces conoceríamos la mente de Dios. Es decir, que en este momento este hombre utilizaba a la ciencia como una forma o un medio de poder conocer a Dios. Inclusive se atrevía a decir que entre más una persona tuviera conocimiento, pudiera conocer la mente de Dios. Y hasta ahí no suena tan mal. Es decir, algunos científicos, algunas personas importantes antes ya habían dicho eso. Usted sabe que Isaac Newton, usted sabe que Albert Einstein, usted sabe que algunos otros, como Leonardo da Vinci, tenían cierto conocimiento de Dios y mencionaban a Dios de alguna manera. Entonces, este comentario, pues, no sería tan malo pensando en los círculos cristianos, si lo leemos tal cual, sin el contexto. Pero quiero hablar otra cosa que él dijo un poco más adelante en su vida. Más adelante dijo: no soy religioso en el sentido normal de la palabra. Creo que el universo está gobernado por las leyes de la ciencia. Esas leyes pudieron haber sido creadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes. Otra vez está hablando de Dios, pero ahora está diciendo pues que el mismo Dios no pudiera romper las leyes y que inclusive las leyes pudieran estar al nivel de Dios. Y bueno, para aquel que no es muy estudioso de la palabra, pues podría decir, bueno, sí, pues tiene razón, está valorando a Dios, pero está valorando las leyes, pero pareciera que el aprecio por Dios o el respeto por Dios ya no es el mismo que antes. Y quiero leer ahora sí, en 2014, ya su última postura de Dios. En el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo. Pero ahora la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir cuando dije que conoceríamos la mente de Dios era que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. Es decir, cambia su postura y ahora maneja sus mismas palabras y dice, bueno, si hubiese existido un Dios, entonces podríamos por la ciencia entender a Dios. Y ya su última frase, que es muy célebre: pero no hay ningún Dios. Y fue muy categórico en decirlo. No hay ningún Dios. Yo soy ateo. La religión cree en los milagros, pero estos no son compatibles con la ciencia. Stephen Hawking murió en el 2018 pues, de su enfermedad y ya no dieron más información. Lamentablemente es esto. Y ya la última frase, que también es muy fuerte. Para mí, la solución más simple es que no hay Dios. O sea, simplemente él ya en su mente, en su corazón, a través de los años fue evolucionando su concepto de Dios, pero para él la solución más simple es que no hay Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino, sentenciaba. Las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios. O sea, ya no habla de la mente de Dios, ya no habla de las leyes, ya no habla de la ciencia para poder explicar a Dios. No, ya no. Simplemente las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios. Ahora, esto nos lleva a una historia muy interesante que ocurrió al principio de la tierra, al principio de los tiempos. Ya hemos mencionado, y en algunas enseñanzas se han mencionado, acerca de ese hombre llamado Noé. Noé, que fue un pregonero de justicia y empezó a predicar y empezó a advertir que Dios iba a traer un juicio terrible sobre la generación, porque la generación se había olvidado de Dios. Dice Génesis 6 que el hombre, todos sus pensamientos eran de continuo para hacer el mal, que el hombre se olvidó de Dios, no tenía respeto por las cosas de Dios, y entonces vino un diluvio
y destruyó a todos. Solamente una familia se salvó. Sabemos bien, la familia de Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Bueno, después de eso, había pasado un cierto tiempo y el pueblo empezó a volver a poblarse y la tierra empezó a poblarse. Y en Génesis 11 nos relata la Biblia una historia muy interesante. Quiero dar lectura. Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La verdad que este relato nos habla otra vez de que el hombre olvida rápidamente las lecciones que Dios le da. Es decir, Dios ya había destruido la tierra, Dios había destruido toda una generación porque era perversa, porque era mala, porque sus pensamientos nada más eran de continuo hacer el mal. Y entonces Dios le da otra vez, otra oportunidad a la nueva generación. ¿Por qué Dios le da oportunidad a la nueva generación? Pues porque Dios es bueno, porque Dios es santo, porque Dios es misericordioso, porque Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Y entonces Dios le da esta oportunidad a esta generación. Pero la generación no aprovecha la oportunidad. La Torre de Babel era una estructura seguramente muy común en la época de la región en Babilonia, cuentan algunos de los historiadores o los que han estudiado esto, y la mayoría de las veces, es interesante este dato, esas construcciones no llegaban a más de 90 metros de altura y a menudo lo mismo de ancho, y eran los puntos centrales o principales en la ciudad. La gente de esta historia construye una torre como un monumento, pero para su propia grandeza. Es decir, se quieren exaltar, se quieren alabar porque dice, bueno, para que nos hagamos un nombre. Y la verdad que la gente así es, siempre quiere resaltar como alguien importante, como alguien que hizo algo valioso. Quiere pensar que su vida es útil. Y no me malentienda, sí es útil, cada uno de nosotros somos importantes y especiales para Dios, pero no en el sentido de hacer un lado a Dios y de colocarnos como Dios. Esta civilización, esta generación, quería poner a la Torre de Babel como un gran logro humano. Claro, una maravilla del mundo, pero era un monumento dedicado al mismo egoísmo, a la misma gente y no a Dios. Y yo quiero decirle que eso es lo que exactamente hace esta generación. Es muy parecido. La gente se olvida de Dios. La gente dice, no, por mis méritos, por mi trabajo, por mi fuerza, por mis recursos. Y entonces con la ropa, con los vehículos, con las casas, con los logros humanos, quiere decir que él puede construirse algo tan grande como una reputación, como para decir, yo puedo llegar a donde está Dios y yo puedo ser igual que Dios. Y entonces ahí empieza la rebeldía en el hombre, o sigue la rebeldía, porque si ya estuvo con Adán y con Eva, y si ya estuvo con los hombres de la generación de Noé, estuvo también con la generación de los de la Torre de Babel, y con todas las demás generaciones, nuestra generación es la generación que más rebeldía ha presentado a Dios. Ahora, no solamente eso, ellos pretendieron convertir en un monumento los esfuerzos humanos y se transformaron en un símbolo de castigo divino. Imagínate cómo Dios castiga, porque si Dios castigó, Dios no le agradó. Ahora, la gente puede decir, no, es que a Dios no le agrada entonces pues la evolución del hombre.
A Dios no le agrada pues que el hombre progrese, entonces a Dios no le agrada pues cuando yo hago algo bueno. No fue lo que le agradó, sino fue un castigo al orgullo, a la autosuficiencia, a la soberbia, a hacerlo a un lado de sus planes. Y es exactamente lo que esta misma generación está haciendo. Cuando Dios es sacado de las aulas de clase, cuando Dios es sacado del pensamiento, cuando Dios es sacado de las oraciones, sí, ya la gente no ora, cuando Dios es sacado de la mente, del corazón de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos, de los ancianos, Dios ya no tiene cabida, Dios es una idea anticuada, Dios ya no sirve, Dios es un intento ahora fallido, de acuerdo a la gente que está imponiendo una nueva forma de pensar en nuestros tiempos. Yo quiero decirte, cuando la gente trata de construir al margen de Dios y en cierto modo de igualar su poder o de superar sus límites, quiere convertirse igual que Dios. Y tal proyecto, obviamente, pues no puede tener un buen fin. Y es exactamente lo que pasó ahí en la Torre de Babel. Ahora, el propósito de Dios, de acuerdo al Génesis, lo que estamos estudiando, pues era que quería formar muchas naciones. Y quería seguramente pues poder esparcirlos. Por eso cuando el hombre dice, no sea que Dios nos vaya a esparcir. O sea, no sea que de repente tú y yo estemos por ahí. No vamos a hacer eso que Dios quiere. Si ese es el plan de Dios, nosotros vamos a tener nuestro propio plan. Y esto lo digo como un énfasis personal. Es probablemente lo que pasó en ese momento. Despreciando la voluntad divina y contrariando el consejo de Dios. Exactamente lo que pasó en los días de Noé. Noé advertía y decía que iba a llover y que Dios quería realmente el bien de la humanidad, porque Noé empezó a pregonar la justicia, empezó a pregonar a Dios, empezó a predicar a Dios, pero la gente no quiso de Dios, no quiso a Dios, no quiso a Noé, y todo lo que tenía que ver con Dios lo hizo a un lado. Bueno, lo que pasó después, tú y yo lo sabemos bien. Lo que pasó aquí, después tú y yo también lo sabemos bien, de acuerdo a lo que dice la Escritura, los esparció y ya. Y tú puedes decir, bueno, pues de alguna manera, pues no fue tan malo. No, sí, claro que fue muy malo. Porque esa gente que fue esparcida por los diferentes lugares, con diferentes lenguas, no tenía temor de Dios. ¿Habrá aprendido la lección? Seguramente que no, porque hasta nuestros días, ahora las generaciones se siguen rebelando contra Dios. Y yo quiero leerte un artículo que me pareció muy interesante. Este artículo es un artículo que dice lo siguiente. Según un estudio, esta es la primera generación, esta que estamos viviendo, es la primera generación que no necesita el cristianismo y se le considera la generación post-cristiana. Es decir, el cristianismo fue antes, ahora el cristianismo quedó atrás, el cristianismo no se necesita ahora. Y según este estudio, esta primera generación post-cristiana en los Estados Unidos, que es uno de los países más emblemáticos y más perversos también del mundo, es una generación que no tiene comparación con ninguna otra generación. Por ejemplo, los que nacieron en la generación Z afirman no tener una identidad religiosa. Y mira, no te confundo. Los que nacieron entre 1999 y 2005, a ellos se les cataloga como la generación Z. Ya ves que ahora se habla mucho de los millennials y de los centennials y de otras clasificaciones. Bueno, aquí está hablando que probablemente los jóvenes pues que tengan 20, 25 años, ¿no? Bueno, son generaciones que ya nacen sin ningún temor de Dios, o ya el temor de Dios empieza a disminuir, porque ya no creen que hay un Dios. Ahora, si eso es en los que nacen entre el 99 y 2005, imagínate los que son generaciones más nuevas, pues obviamente Dios ya ni siquiera figura, pues, ni en los comentarios, ni en las escuelas, ni con los padres, porque los padres ya empiezan a convertirse en ateos o en agnósticos, que ahorita vamos a estudiar un poco de eso, y entonces pues los hijos ya no tienen ningún valor, y ahora en la televisión te dice que no hay que corregir a los hijos, y ahora en el internet los grandes especialistas, los grandes educadores y los grandes psicólogos de este siglo, ahora te dicen que no solamente hay que darles palabras positivas, pero no hay que corregir sus malas actitudes, y entonces ya se pelea o es contrario no solamente a los principios de la Biblia, sino es contrario a los principios de la misma sociología, de la misma educación, de la misma psicología que se hablaba hace 40 o 50 años. Es decir, los mismos educadores no se ponen de acuerdo. Los mismos psicólogos no se ponen de acuerdo porque ahora chocan dos ideas, una idea, ¿verdad?, de hace 50 años con una idea del día de hoy. Lo que te van a decir es, bueno, la ciencia va progresando, vamos pensando mejor, vamos haciendo mejor las cosas, pero el resultado y el fruto, que eso es el que es evidente y es el que hay que ver, es que ahora los hijos pues le faltan el respeto a sus papás,
ahora los hijos son caprichosos, ahora los hijos no obedecen, ahora los hijos son los reyes de la casa, son pequeños reyesuelos que mandan a la abuela, mandan al abuelo, mandan a los padres y todos les rinden pleitesía, y ahora los niños no puedes decirles nada porque los traumas, porque los perjudicas, porque es ilegal, y ahora tienen derecho a hacer lo que quieran. Y escucha bien lo que estoy diciendo, tienen derecho a hacer lo que quieran. No solamente de lo que dicen ellos en su vida, sino ahora con su cuerpo, y ahora con su mente, y ahora con todas las cosas. Y a la verdad, siendo sinceros, los que estamos escuchando esta enseñanza, hace 20 años la gente no pensaba así. Cuando tú y yo éramos niños, no pensaban así nuestros padres. No decía yo, oye, yo quiero ser niña, oye, yo quiero cambiar mi cuerpo, yo quiero mutilarlo. Yo no decía eso. Ahora no solamente te estoy hablando de mi persona, sino cualquier persona. ¿Y qué deciden los abuelos? O sea, un abuelo, un anciano no puede decir, ¿sabes qué? Pues es que yo de repente pues me autopercibía como perro o como árbol, lo vimos en alguna otra enseñanza, y entonces como yo me autopercibía como ese, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera hacer porque yo tengo derecho. La gente hace 50 años, como también lo vimos en una enseñanza pasada, no se casaba con los árboles, no se casaba con la Torre Eiffel, no se casaba con una locomotora. O sea, la gente no hacía esas cosas porque eran otros valores, porque eran otros principios. Y fíjate qué estudio tan interesante que te estoy leyendo. Según esta historia, este estudioso, puede que se sientan atraídos hacia lo espiritual, me refiero a la generación Z, pero desde un punto de partida completamente diferente a las generaciones anteriores. O sea, la gente sí, no creas que no quiere algo de Dios, pero lo quiere ya a su manera. Lo quiere ya de una manera distinta, lo quiere ya no bajo los principios de la Biblia, y aquí lo especifica. Las cuales, las generaciones anteriores, muchas recibieron una educación básica sobre la Biblia y el cristianismo. Ahora, la generación Z, que se identifica como atea, es el doble de la población, que antes el ateísmo de las anteriores generaciones era del 6% aproximadamente. Ahora esta generación maneja un 13% aproximadamente, y es obvio, cada vez las generaciones van a ser más ateas y más agnósticas. Y un dato interesante para aquel que es creyente, para aquel que va a una iglesia, porque esto nos debe de hacer reflexionar. Algunos de los obstáculos más grandes para creer para las nuevas generaciones son 3, a nivel general. El primero, el problema sobre la maldad. El 29% no cree en Dios por la maldad. Y se entiende bien. Se entiende porque el diablo ataca eso, ¿no? Entonces, si Dios es tan bueno, ¿por qué te quitó a tu padre? ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué tus padres no viven juntos? ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué si Dios es tan bueno? Pues entonces no evitó que te ocurriera una tragedia o una desgracia como en muchos de nuestros hogares han existido. Entonces, el diablo ataca. Y es obvio que este porcentaje es bastante llegado o ha llegado a la realidad. El 29% de las personas no creen en Dios. El 29% de las personas no creen en Dios por el problema de la misma maldad. Es decir, porque la maldad existe, la gente endurece su corazón en contra de Dios. Fíjate bien. El 23% de la gente no es cristiana por la hipocresía percibida entre los cristianos, que es el otro problema. Es decir, la gente no quiere ser cristiana porque dicen, pues ese me dio mal ejemplo, y ese que predicaba, y ese que era un líder en una iglesia, y ese que otro, y otro. Entonces, pues obviamente son cuestiones negativas. No, ese mi vecino que era cristiano, uy, no, me quedó a deber dinero, es esto, es lo otro. Es decir, el mal ejemplo, el mal testimonio, en esta estadística también viene contemplado, que está muy interesante. ¿Es justificante para no obedecer a Dios? Pues no. ¿Es justificante para no amar a Dios que alguien te haya hecho daño en el nombre de Dios? ¿O que alguien haya mal representado a Dios? Pues no. Porque la pregunta es muy obvia. ¿Dios te ha hecho algo mal a ti? ¿Dios te ha ofendido? ¿Dios ha sido injusto? ¿O Dios ha sido muy bueno, amoroso y compasivo? Este tercer elemento de la estadística es importante. El 20% de la gente de las nuevas generaciones no quiere ser cristiana porque tiene un conflicto aparente entre la ciencia y las escrituras, es decir, entre la palabra de Dios. Un 20% de los adolescentes y los jóvenes dicen, no, es que Dios no concuerda con la ciencia, o la ciencia no concuerda con Dios. Entonces, básicamente, esos 3 elementos son a los que hacen que una persona no sea cristiana, y a mí me llamó mucho la atención, porque de alguna manera leuda bastante el concepto que podemos tener de Dios. Ahora, te quiero explicar un poquito en esta parte de la enseñanza que los adjetivos o la palabra agnóstica y atea no es lo mismo. O
O sea, no es lo mismo un ateo y no es lo mismo un agnóstico. Yo quiero decirte que ateo es sin Dios. Simplemente la gente atea es sin Dios. No, Dios no existe. Así, definitivamente y llanamente, Dios no existe. Y la palabra agnóstica, que también es muy interesante, fíjate, el agnóstico es aquel que declara que no es posible o no es accesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino y de lo que nos puede explicar que haya un Dios. Por lo tanto, el agnóstico no afirma la existencia o la inexistencia de Dios mientras éstas no sean demostrables. O sea, al agnóstico tienes que demostrarle que hay un Dios para que él cree en Dios. Por el contrario, el ateo explica que niega completamente la existencia de Dios. Ahora, esto es muy importante, porque mucha gente que tú puedes conocer en la calle no es atea, es agnóstica. Ahora, también a mí me llamó la atención, la verdad que me llevó a estudiar, y está bien interesante. Hay diferentes tipos de agnosticismos. Es decir, está el agnóstico que es ateo. El agnóstico que no es ateo es, a ver, demuéstrame a Dios y hasta que me demuestres que existe Dios, voy a creer en un Dios. No. O sea, él afirma decir, no existe Dios hasta que me lo demuestres. Pero hay un agnóstico que es teísta. Es decir, no cree en Dios, pero sí dice, bueno, yo creo en algo. Creo en alguien. Pero hasta que no me demuestres ese alguien, voy a creer de una manera más firme, por ponerlo de una manera sencilla. Y existe el agnóstico pragmático, y existe el agnóstico fuerte y el agnóstico débil, y hay una clasificación de los agnósticos que es muy interesante. Pero a mí me llama la atención que hay algunos, pues que simplemente dicen, bueno, pues hay un Dios, pero no sé cuál es. A ver, demuéstrame cuál es. Demuéstrame con la ciencia, demuéstrame con las normas, y entonces pues la gente termina diciendo al final, bueno, de todas maneras, Dios no existe y el mundo está hundido en una ola de ateísmo y de agnosticismo. Quiero darte 3 datos importantes. Voy a hablarte de un país, de una nación europea, de primer mundo, como nosotros le llamamos, Suecia. Suecia es uno de los países más ateos del mundo. Fíjate bien, de acuerdo a un estudio, el 18% de los suecos respondieron que creían en la existencia de un Dios, pero no sabían exactamente qué Dios. El 18% creía eso. Pero fíjate, el 45% respondió que creían en una clase de espíritu o de fuerza vital. O sea, puede ser el árbol, puede ser el pájaro, puede ser algo etéreo. Bueno, yo creo en algo sobrenatural. Casi el 50% de los suecos creen en algo así. O sea, pueden creer básicamente en lo que sea, pero no en el Dios del cristianismo. Y el 34% dijeron que no creían en la existencia de ninguna clase de espíritu, Dios o fuerza vital. Entonces, esto está trágico, porque el 34% no cree en nada, son completamente ateos. Pero el otro porcentaje, que es muy grande, sí cree en algo, pero en algo etéreo, no cree exactamente en un Dios. Y solamente el 18% respondieron que existía un tipo de Dios. Es decir, es un pueblo enteramente ateo. Pero Suecia no es el pueblo más ateo del mundo, o no es el pueblo más ateo en Europa. Los pueblos más ateos de Europa están Francia, República Checa y Suecia, que ya te comenté. Y para poner un ejemplo, en República Checa, el 60%, el 59%, casi el 60% no tienen ninguna religión. O sea, de 10 personas en la República Checa, 6 ni creen en Dios, ni van a una misa, ni van a un templo, ni creen en nada espiritual y simplemente son gente que se dedica a hacer dinero y ser países de primer mundo. Ese es ser país de primer mundo en este momento. El otro 32% es religioso y el 8% no respondió nada. Entonces quiere decir que esos son de los países más ateos del mundo. En una encuesta, voy a hablar de otro país, que es Noruega, en 2006, de ciertos habitantes que se entrevistaron, cerca de 1,000 entrevistados, se les preguntó lo siguiente a los noruegos: ¿en qué crees tú? Y el 30% respondió: yo creo en una deidad. O sea, en algo creo yo, en una deidad. El otro 23% respondió: yo creo en un poder superior sin estar seguro de qué es. Y por último, un 26% dijo: no creo en Dios o poderes superiores.
y el 22% restante dijo, tengo dudas. Es decir, estos países han hecho completamente a un lado a Dios. Ahora, esta imagen que te voy a presentar representa mucho. Es un barco. Y este barco representa los orígenes de una nación muy poderosa que tú conoces. Una de las generaciones más poderosas, de los imperios más poderosos en todos los tiempos, pero no el más poderoso. Muchos tiemblan solamente al escuchar a Estados Unidos. Algunos lo aborrecen, otros lo odian. Es un contrincante militar, estratégico, político, lo que tú quieras. Pero es una de las naciones, si no es que ya no la más poderosa, pero sí una de las más poderosas del mundo. Y es interesante que en ese barco, en el Mayflower, hace muchos años, un grupo de peregrinos, un grupo de cristianos que habían sido pues valientes, que hay muchas historias que a lo mejor no eran muy bien vistos en su país, etcétera, etcétera, vino a este lado de América, y así como la colonización, tú lo sabes bien, en México, o en Colombia, o en muchas partes de Sudamérica, de Centroamérica, pues fue por los españoles, a esa parte de Estados Unidos, pues llegaron esos peregrinos, y empezaron a fundar la nación básicamente de Estados Unidos, bajo los conceptos del cristianismo, pero no solamente del cristianismo, no era catolicismo, sino que la gran mayoría de grupos eran grupos que eran cristianos. Entre aquellos estaban, te leo algunos, había protestantes, había anglicanos, había metodistas, la iglesia bautista, los congregacionalistas, los presbiterianos, los luteranos, los cuáqueros, la iglesia menonita y la hermandad moravita, fueron los primeros en establecerse en los Estados Unidos, difundiendo su fe en el nuevo país. Es decir, ese país se basó en la palabra de Dios. Pero tan solo unos 100 años después, fíjate que la Biblia, que es lo que representa aquí, una fotografía de hace muchos años, era leída en prácticamente todas las escuelas de los Estados Unidos. No solamente en los hogares, sino en las escuelas. Se hacían oraciones, se leía la Biblia y se tomaba muy en cuenta la palabra de Dios. Tú lo sabes bien, también en la moneda norteamericana dice una frase, en Dios confiamos, en inglés, Dios confiamos. Y te digo y te cuento todo esto porque tan solo en 1960, o sea, cómo va avanzando las épocas, van avanzando los tiempos, esta mujer que tú ves aquí, que tú la puedes ver como una mujer inofensiva, una mujer normal, ¿no? Una estadounidense, levantó un juicio que es un juicio mediático, es un juicio muy conocido y que tú lo puedes googlear, tú lo puedes buscar en el internet y te voy a decir quién fue esta mujer. Bueno, esta mujer se llamó Madalyn Murray y es una mujer atea que mientras su hijo menor asistía a la escuela pública en Baltimore, Murray presentó una denuncia contra el sistema de escuelas de la ciudad por sus prácticas obligatorias de oración y lectura de la Biblia. O sea, lo que ella argumentó es, ¿por qué es obligatorio? ¿Por qué es obligatorio? Y empezó a pelear contra eso y empezó a tomar muchos recursos y el caso fue conocido, tú lo puedes investigar así como Murray contra Curlet, ese fue el nombre del caso mediático. En él Murray, esta mujer, puso a su hijo de 14 años como demandante. El que demandó fue el hijo de 14 años, pues, supuestamente, pues detrás estaba la mamá. Y 3 años después de una contienda legal que fue ampliamente televisada, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló a su favor, o sea, ya ganó. Y declaró inconstitucional esta práctica en las escuelas de Maryland. O sea, imagínate, qué tremendo. Que esta mujer hizo todo un juicio para que no se orara y para que no se estudiara la Sagrada Escritura, porque era su derecho. La Corte sentenció, el Estado no tiene potestad para promover creencias religiosas. Ahora, ¿ahí quedó? No, no quedó en 1960. En pleno 2023, ahora te leo una nota del 2023. Se titula así, y está por la BBC, que es una fuente de información seria. Las escuelas en Estados Unidos que prohibieron la Biblia por vulgar y por violenta, así como tú lo oyes. En el estado de Utah, en el oeste de Estados Unidos, algunas escuelas tuvieron que retirar ejemplares de la Biblia de sus estanterías por incluir contenido
así entre comillas, vulgar y violento. La medida se produce tras la denuncia del padre de uno de los alumnos de que la Biblia del rey Jacobo contiene material inadecuado para los niños. El gobierno republicano de Utah aprobó en 2022 una ley que prohíbe algunos libros. Estos libros son los pornográficos y los indecentes en las escuelas. ¿Y qué crees? Metieron a la Biblia en esa medida de esos libros indecentes o pornográficos. La mayoría de los libros hasta ahora tratan de temas de educación sexual y orientación de género. Son los que prohibieron. Pero alguien pudo, este padre de familia, meter a la Biblia, tal vez por alguna escena, por alguna historia, por alguna palabra, en ese rubro, y quitaron las Biblias de Utah, de algunos lugares de Utah. Pero Utah no es el primer distrito de Estados Unidos que retira la Biblia de sus estanterías. El mes pasado, dice la nota, un grupo de alumnas de Kansas pidió que se retirara la Biblia de la biblioteca de su colegio. Y no solamente Kansas y Utah, Texas retiró el año pasado la Biblia de una biblioteca escolar tras las quejas de aquellos que se oponían a los esfuerzos de los conservadores por prohibir algunos libros. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el fruto de la nación de los Estados Unidos de Norteamérica? Es una de las naciones más violentas, más perversas, más inmorales, más degeneradas, más adictas. Es una de las generaciones, o es uno de los lugares en donde más abunda el pecado, en donde más libertinaje sexual hay, en donde no hay límites, hay una depravación completa y total, y donde toda la maldad que tú puedas ver, toda la podredumbre que tú puedas ver, todo lo malo está en las películas, en las series, está en toda la ideología de la gente en Hollywood, de la gente en el cine, de los grandes productores, de los grandes cineastas, de la gente que es importante y grande para este mundo, y está ahí en Estados Unidos. Países como la India, países como Gran Bretaña, países como otros lugares, como China, su cine, su teatro, su televisión, países como México, somos enteramente gente que copia lo de los Estados Unidos, hasta la religión. Toda la religión es copiada casi tal cual de los Estados Unidos de Norteamérica. La influencia es directa, es tremenda, es grandísima. Y es un país que prácticamente echó fuera a Dios de todo. De la escuela, de los hogares, ¿por qué no decirlo? De las iglesias. Y vas a decir, ¿cómo de las iglesias? Sí, se predica un falso Dios, se predica otro Dios, no se predica al Dios de la Escritura. Y está tan relajado el ambiente en los Estados Unidos que, como te comentaba en alguna ocasión, se casan entre homosexuales y puede oficiar un pastor y puede predicar el pastor en contra del adulterio. Sí, que un hombre no engañe a otro hombre porque eso es pecado delante de Dios. Así de ciegos están, y otras cosas más que seguramente tú has estudiado y que tú has leído. Ahora, ¿cómo nos afecta eso aquí en nuestra cultura? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Ya con esto estoy terminando, estoy cerrando. Bueno, si toda la gente, si los científicos, si los pensadores, si la gente más importante es atea, es agnóstica, no sabe de un Dios, bueno, nuestros jóvenes tienen modelos. Te voy a presentar quién es este. Los jóvenes van a saber quién es. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien la imagen, espero que sí. A lo mejor no saben el nombre, pero sí saben en qué película salió. A ver, ¿en qué película salió? Harry Potter. Bueno. Este hombre es el actor británico Daniel Radcliffe, conocido por interpretar a Harry Potter, y declaró ser ateo en una entrevista en el 2009, y dijo así: soy ateo, pero me lo tomo como algo tranquilo, como diciendo, bueno, yo te respeto lo que tú seas, pero tú respétame, yo soy ateo. Y está bien, no estamos hablando de una falta de respeto, pero tranquilo, este hombre este joven está saliendo delante de una multitud de jóvenes y es el ejemplo de muchos jóvenes. Ahora, dijo lo siguiente: no predico mi ateísmo, pero tengo mucho respeto por los que sí lo hacen, como Richard Dawkins. ¿Quién es Richard Dawkins? Bueno, Richard Dawkins, para aquel que quiera estudiarlo, es un biólogo muy famoso, que él sí predica en contra de Dios, básicamente. Es decir, ya no es un ateísmo pasivo, sino es un ateísmo agresivo. Y entonces este hombre de Harry Potter, este joven, dice, no, pero yo admiro a esos ateos, pues que defienden el ateísmo y casi atacan a Dios y atacan a todos los que piensan que hay un Dios. Bueno, para que sepas quién es ese hombre. Este otro hombre
A los que les gusta el fútbol, bueno, es que no sale con su camiseta ahorita, pero a los que les gusta el fútbol saben quién es. A ver, ¿quién es? ¿Es el que le gusta el fútbol? Guardiola. Ah, mira, es bueno. Es Pep Guardiola. Muy bien. Ese hombre Pep Guardiola, cuando, bueno, fue técnico del Barcelona y fue un jugador y fue alguien muy grande y es alguien muy reconocido a nivel internacional. Y él aseguró en una entrevista hace muchos años a un periódico, al preguntarle sobre Dios de manera directa, y dijo que Dios no existía. Así de sencillo. Entonces, futbolistas, actores, vamos a ver ahora un cantante, pues que ese es famoso, y no es que sea actual, pero pues es que ese es el grupo más famoso de todos los tiempos, de acuerdo a muchas listas. Es el grupo más famoso y que ha impactado a todas las generaciones. Y él representa, claro, y él representa, ese hombre representa a ese grupo, que son los Beatles. Y John Lennon dijo en alguna ocasión, el 4 de marzo de 1966, concediendo una entrevista a un diario londinense, The Evening Standard. El título del artículo es ¿Cómo vive un Beatle? ¿No? Se le estaba entrevistando y se le preguntaba, oye, ¿y cómo vives tú? ¿No? ¿Cómo vive una estrella? ¿Cómo vive alguien tan famoso, tan importante para su tiempo y para nuestro tiempo? Porque humanamente hablando, la gente sigue conociendo su música y su influencia es tremenda. Y entonces cuando el periodista empezó a hablar acerca de temas más importantes o temas relevantes, él dijo lo siguiente, literal, textual, leo, el cristianismo terminará. Desaparecerá en la nada. No es necesario discutir. Tengo razón y el tiempo me dará la razón. En este momento somos más populares que Jesús. No sé qué terminará antes, si el rock and roll o el cristianismo. Y ya no leo lo demás porque está muy triste. Pero básicamente este hombre, pues que es un símbolo de la música, es un artista, es un cantante, es alguien importante para los jóvenes y para muchas generaciones, está diciendo, no, cristianismo no importa, Jesús no importa, Dios es un cero a la izquierda. Ahora, yo quiero decir algo, no solamente este hombre murió de una manera trágica, sino que mucha gente que se ha atrevido, periodistas, cantantes, artistas, políticos, y que han dicho, no hay Dios, se han comparado con Dios y cosas de ese tipo, la verdad, que no les ha ido muy bien. Gálatas capítulo 6, versículo 7. El apóstol Pablo dice algo muy importante. No os engañéis. No os engañéis. O sea, todo aquel que esté escuchando esta enseñanza, todo aquel que entiende, tiene un conocimiento previo a la Escritura o no tiene el conocimiento previo a la Escritura, tiene que ver algo. Si ya se ha estudiado tantas civilizaciones, si en alguna enseñanza ya te hablaron de diferentes culturas, de diferentes generaciones que han decaído y no se pudieron estudiar todas porque son tantas, son demasiadas. Muchas de ellas se opusieron a Dios, muchas de ellas se rebelaron contra Dios, muchas de ellas blasfemaron el nombre de Dios. Esta generación, con los ejemplos que te he puesto, y que no son todos porque son demasiados, dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, no puede ser burlado. Y ni siquiera hemos tocado, o no pudimos tocar, pero nada más por mencionártelo, porque hay caricaturas como Los Simpsons, como South Park, como Evangelion, como muchas series antiguas y modernas que hablan en contra de Dios, que se burlan de Dios, que se burlan de Cristo, del cristianismo, de su sacrificio en la cruz, y la gente lo toma como algo gracioso. Y ahora los adolescentes y los niños que tengan acceso a eso en algunas plataformas van a decir, sí, mira qué gracioso, es ese Jesús que mataron, mira qué gracioso, pero eso no es cierto, eso es para gente anticuada. Y ahora lo poco que se conoce de Cristo va a ser tomado como burla, como menosprecio, como algo terrible que está pasando en nuestros días. ¿Te has dado cuenta cómo la maldad no quedó en hacer a un lado nada más la Biblia? No nada más no orar, no nada más no estudiar la Biblia, no ha quedado en eso. O sea, la maldad ha ido incrementando de tal manera que la gente se ha rebelado en contra de Dios. Pero la Biblia dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y con esto quiero concluir. El libro de Apocalipsis, que es uno de los libros más solemnes que hay en toda la Biblia, muy espiritual, toda la Biblia obviamente, te menciona un momento terrible al final de los tiempos, en los cuales los ángeles derramarán sus juicios contra la tierra. Y esa serie que te comentaba, que es una serie pues para adolescentes, ya para adultos seguramente, ahí me tocó verlo en la adolescencia, yo no era cristiano,
esa serie me llama mucho la atención porque es una serie que habla pues de que los ángeles bajan a ejecutar sus juicios sobre la tierra. Pero el hombre, como es tan sabio y como es tan fuerte y como es tan poderoso, pues puede crear ciertos robots, ciertos artefactos para poder estar en contra de Dios o en contra de los ángeles. ¿Y qué crees que gana? No, pues los ángeles no ganan, ganan los hombres, porque los hombres son muy inteligentes, porque son muy capaces y porque no necesitan a Dios, y porque aunque los ángeles vengan, el hombre es tan pero tan capaz que ha ido a la luna, va a ir a Marte, va a ir al fin del mundo, va a ir al fin del universo, y ahora no es la Torre de Babel, sino que ahora quieren tocar a Dios donde quiera que esté, porque el hombre puede y es todo suficiente y es todopoderoso. ¿A qué te suena eso? La Torre de Babel. La Torre de Babel. La Torre de Babel es simplemente la misma historia que te comenté en un principio, donde el hombre se rebela contra Dios. Ahora, Apocalipsis, que es lo que te leía, capítulo 16, versículo 8, dice lo siguiente: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Fíjate bien. Y los hombres se quemaron con el gran calor, es decir, que este juicio vendrá sobre la tierra. Y no será un sol normal, no será un calor normal, será un sol que derrite, será un sol quemante, un gran calor. Y fíjate, en esa condición de juicio, dice la Escritura, y blasfemaron el nombre de Dios. Y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, el hombre en su condición más baja, después de burlarse, después de menospreciar, después de no temer a Dios, o sea, aun cuando está sintiendo las plagas y los juicios, y los va a sentir como los ha sentido toda la tierra, la gente no se va a arrepentir. Eso es tremendo. Y eso te habla ya de una dureza de corazón impresionante. Dime sí o no, esta perversa generación ha perdido todo respeto y se ha rebelado contra Dios. Y el último texto que te quiero leer el día de hoy, Romanos capítulo 1, versículo 21 al versículo 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Toda generación que no le ha dado gloria a Dios ha caído, ha sido destruida. Nuestra generación no le da gloria a Dios, también va a ser destruida. La invitación, la advertencia, el mensaje es no ser parte. No ser parte, y si somos parte, huir, salir, huir por nuestras almas, huir por nuestras familias, huir por nuestra vida. Todo lo que está aquí se va a quedar, todo lo humano, todo lo terrenal, todo lo físico. Pero el alma es eterna. Y Dios nos está poniendo por advertencia de todos los ejemplos que vimos hoy de hombres y de mujeres importantísimas. Tendríamos que sumar a cantantes, artistas, a gente que ha sido muy famosa, muy importante en las generaciones, que han hablado en contra de Dios, que han blasfemado el nombre de Dios. Y todos ellos ya no están. Pero hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Stephen Hawking, un hombre tan inteligente, tan brillante, tan capaz, con tantos talentos, tan reconocido, teniendo la oportunidad de poder escuchar a Dios, ve la escalera. Yo quiero que lo pueda reflexionar así. Ve su decaimiento, primero siendo alguien que dudaba un poco de Dios, después alguien que ponía en entredicho las leyes de Dios, para que al final se convirtiera en un ateo. Es una escalera. Tú hoy puedes decir, no, yo estoy lejos, yo sí creo en Dios, por eso vengo a una congregación, o por eso estoy buscando a Cristo, por eso leo la Escritura. No te engañes. Cuando una persona no cree en Dios de todo corazón, el diablo empieza a actuar. Y es lo que te he querido demostrar con Stephen Hawking tal vez. O sea, cómo fue su ateísmo, su agnosticismo, poco a poco
Cómo poco a poco su corazón fue atrapado, fue engañado, hasta que al final se convierten en enemigos de Dios. Tenemos que tener precaución, tenemos que tener temor de Dios, tenemos que decir y no confiarnos como los de la Torre de Babel. Tenemos que hacernos un nombre, nosotros somos autosuficientes, nosotros no necesitamos de Dios. No, hay que rendirnos y humillarnos y decir: Señor, nosotros no nos queremos convertir en los próximos, así como todos ellos, gente muy importante para su generación, gente muy importante para este mundo, gente muy importante que quién no quisiera ser como ellos, quién no quisiera tener lo que ellos. Pero ve sus vidas destruidas, ve sus vidas vacías, ve sus familias, ve sus mentes y sus corazones en el sentido de los frutos de su vida, la gente que estaba a su alrededor, vidas vanas, vidas vacías, vidas huecas, vidas sin propósito, porque no tenían a Dios. Yo te quiero invitar a que cerremos nuestros ojos y podamos reflexionar estos momentos finales de esta enseñanza. Hoy has visto muchas personas, muchas imágenes, un artista, un cantante, un director técnico, una mujer luchadora de los derechos de su hijo, pudiéramos decir una defensora de los derechos humanos, un científico. Tú puedes decir: bueno, ¿qué tienen que ver conmigo? Mucho. Como seres humanos representan probablemente a lo mejor de su generación, a lo mejor de su rama. ¿Quién mejor que John Lennon en la música? ¿Quién mejor que Pep Guardiola como director técnico, como alguien reconocido? Y a lo mejor algunos no negaron a Dios así francamente, porque a lo mejor algunos hasta cristianos dicen ser, o van a una iglesia, pero con sus hechos niegan la autoridad de Dios, el señorío de Dios. Son agnósticos practicantes, porque hablan de un Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Es un Cristo que te deja hacer lo que tú quieras, vivir como tú quieras, que no hay reglas, que no hay mandamientos, que no hay límites, que no hay temor de Dios. Es decir, muchos están en el peligro de convertirse en agnósticos practicantes, aunque tú digas que eres cristiano, aunque tú digas que quieres amar a Jesús. ¿De qué Jesús me hablas? ¿Del de la Escritura o el Jesús que has construido en tu mente y en tu corazón? La gente que en las religiones dice: no, pues es que Dios ya me quitó a mi esposa y me va a dar otra esposa. No, Dios me hizo que me encontrara un celular tirado y pues bendito Dios me regaló un celular. Avalando el robo, avalando el pecado. Qué triste. Orándole a Dios para que le haga daño a otra persona. Qué triste, no entendiendo el carácter de Dios. Odiando a su prójimo y diciendo de Dios, hablando de Dios. La gente ha convertido o ha querido hacer un Dios a su imagen y semejanza. Ha querido hacer un Dios conforme a su mente, conforme a sus pensamientos y planteamientos. La gente ha querido rebajar a Dios a la forma en que Él quiere que sea Dios, como a ti te conviene, como a ti te gusta, no como dice la Sagrada Escritura. Es un pueblo, es un tiempo, es una generación rebelde contra Dios. Señor Jesús, gracias por este momento y gracias por este lugar. Gracias por esta enseñanza. Gracias por cada persona que la esté escuchando. Yo te pido por ellos y por sus familias. Es un tiempo muy complicado. Es un tiempo en donde la gente más sabia, la gente más importante, la gente más relevante, es atea, es agnóstica, se rebela contra ti, se burla de ti, te ataca a ti. ¿Qué esperar, Señor? ¿Qué esperar de los profesores? ¿Qué esperar de los catedráticos en la universidad? ¿Qué esperar de los jefes en nuestro trabajo? ¿Qué esperar de las diferentes gentes importantes en otras áreas de la ciencia o de la tecnología o del gobierno mismo? ¿Qué esperar de los demás si estos grandes hombres y grandes mujeres de los que hablamos hoy no te seguían a ti, no te querían, no creían en ti, Señor, no te amaban, no te respetaban? Gracias te damos, Señor, que también hay una generación que también, como tú le dijiste a Elías,
Aún hay rodillas que no se han doblado ante Baal. Y en medio de una generación perversa y maligna, hay gente que quiere hacer tu voluntad. Tal vez no seamos los más sabios, tal vez no seamos los más influyentes, los más poderosos, los más ricos, los más importantes para este mundo. Pero de lo insignificante tú has tomado, Señor. De lo pequeño, de lo débil, tú has tomado para que nadie se gloríe en tu nombre. Y tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Glorifícate en medio de tus hijos y tus hijas, que puedan resplandecer con tu luz, con tu evangelio, con la salvación preciosa que tú das, y brillen en medio de una generación que se ha retorcido, que se ha rebelado, que se ha levantado contra ti. Señor, aun si fuere posible, de esta generación, salva a los que puedan ser salvados, a los que quieran ser salvados. Salva, Señor, ten misericordia de nuestras familias. Ten misericordia de nosotros que escuchamos esto. No somos mejores que ellos, Señor. Practicamos tal vez peores pecados en el pasado. Pero, Señor, tú que con ojos de misericordia nos ves, rescátanos, Señor. Ayúdanos a estar alerta. Ayúdanos, Señor Jesús. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén.